Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 50 al 56, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, Jesús es sepultado. Dice la palabra de Dios. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estamos, hermanos, en el día de celebración de la Pascua judía en la ciudad de Jerusalén, el 14 de Nisan en el siglo primero. Ahí en el Monte Calvario, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, se ejecutó la sentencia de muerte del Señor Jesucristo por crucifixión, ordenada por el gobernador Poncio Pilato, aunque él sabía que era inocente. Mientras el Señor estuvo crucificado, sucedieron, recuerden ustedes, acontecimientos extraordinarios, como que el sol del mediodía se oscureció, hubo tinieblas sobre la tierra entre el mediodía y las 3 de la tarde. Al morir el Señor a las 3 de la tarde, hubo un terremoto y miles de personas fueron testigos de la muerte del Señor, porque eran personas que venían de diferentes lugares a la ciudad de Jerusalén a celebrar precisamente la Pascua. La cuadrilla de soldados romanos recibieron la orden de apresurar la muerte de los crucificados, quebrándoles las piernas, para que perdieran precisamente el punto de apoyo y no pudieran, por tanto, apoyarse, no pudieran respirar y murieran de asfixia rápidamente. Entonces fueron a los ladrones y le quebraron las piernas a cada uno, pero vieron que el crucificado de al medio, el Señor Jesús, ya había muerto. Así que no le quebraron las piernas y se cumplió la escritura que ni un hueso sería quebrado de él, sino que le clavaron una lanza en el costado del Señor Jesús, desde donde emergió agua y sangre. Y con ello se comprobó que el Señor ni se movió cuando lo traspasaron, demostrando con ello que ya estaba muerto. Y en aquellas horas de la crucifixión de Jesús se cumplieron, como ustedes han visto en los capítulos anteriores, muchas profecías centenarias que estaban escritas en los textos hebreos antiguos. La muerte de Jesús es un hecho histórico, documentado en la Biblia y por escritores no bíblicos de la época. Los romanos, expertos en crucifixiones, ellos crucificaban a cientos, a miles de personas. Sabían muy bien determinar cuando un crucificado había muerto. Ellos eran expertos entonces en este arte de matar de esa forma a la gente. Y también habían decenas de testigos presentes, incluidos los miembros del Sanedrín. Y también habían algunos amigos del Señor que estaban, por otra parte, mirando desde lejos y que pudieron ver que el Señor efectivamente murió en la cruz. Esto hago énfasis, pues a lo largo de la historia han habido falsas enseñanzas por ahí que han dicho que el Señor no murió en la cruz, que solamente cayó en un estado como de sueño, pero eso no es así, totalmente falso. El clavarle la lanza en su costado sin que el Señor reaccionara al dolor permitió comprobar que verdaderamente el Señor Jesús estaba muerto. Y esto fue, como usted ya sabe, a la hora novena, a las 3 de la tarde, hora en que precisamente, según las Escrituras, se sacrificaba el Cordero Pascual. Esa era la tradición judía, que a la hora novena se sacrificaba el Cordero, que databa desde hacía unos 1500 años, desde la ley de Moisés. Y justamente ese día, el 14 de Nisan del siglo primero, se cumplió aquella vieja tradición y el Señor Jesús entregó su espíritu a la hora novena, a las 3 de la tarde.
evangelista y apóstol Juan dice en Juan capítulo 19, los versículos 31 al 34, que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y dice Juan que vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ese es el texto por el cual nosotros sabemos que el Señor fue comprobada su muerte a través de este lanzazo, de esta penetración de la lanza que penetró probablemente el pulmón o hasta el corazón y tenía allí algún derrame de líquido alrededor del pulmón debido a los golpes dados, o incluso se piensa algún derrame alrededor del corazón, un derrame pericárdico, por lo cual salió agua y sangre desde dentro del Señor. Y dice la escritura en Lucas capítulo 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. La Biblia, hermanos, nos habla, si ustedes se fijan, de diferentes personajes. Muchos personajes hemos conocido, diferentes hombres y mujeres. De algunas personas sabemos bastantes cualidades, o porque varias veces también en las escrituras son mencionados, realizando diversas labores, por lo cual llegamos a conocer varios aspectos de algunos personajes. Pero Lucas menciona a José, originario de la ciudad de Judea llamada Arimatea, y dice que fue un miembro honorable del concilio judío, del cual hasta esa altura no teníamos ningún antecedente. No sabíamos que existía hasta que apareció en escena para cumplir una labor grandiosa, hermano. Él, siendo un miembro del Sanedrín, del concilio, arriesgó su prestigio, arriesgó su permanencia en esta organización e incluso su vida por hacer lo que sabemos que hizo en favor del cuerpo muerto del Señor Jesús, para así también evitar que fuera a parar al vertedero municipal, como seguramente fueron a parar los otros dos ladrones. En Jerusalén, los cuerpos de los crucificados generalmente terminaban en fosas comunes, fuera de la ciudad, o campos de sepulturas para pobres, en enterramientos sin nombre, otros, y siempre ubicados fuera de la ciudad de Jerusalén, porque para los judíos un cuerpo muerto era ritualmente impuro, por eso que había que sacarlo de la ciudad, allá lejos. Otro posible destino, que era el más frecuente y que era el que probablemente sufrieron estos dos ladrones, es que se les arrojaba, igual que la basura, igual que los animales muertos y cuerpos sin reclamar, a un lugar que era algo así como el basurero de la ciudad, la Gehenna, el valle de Hinón, que era un lugar ubicado al suroeste de Jerusalén. Y este lugar era un basurero donde habían todo este tipo de animales muertos, personas muertas, basura, y ardía constantemente, como suele ocurrir que la basura, ¿verdad?, se calienta y empieza a arder. Este, hermano, era el destino más probable para la mayoría de los crucificados comunes. Y solo raramente terminaban estos crucificados en tumbas privadas y alguien influyente reclamaba el cuerpo a la autoridad. Ese hubiese sido el destino del Señor Jesús si José de Arimatea no hubiese intervenido. Con su acción, hermano, José de Arimatea, este hombre rico que pidió el cuerpo de Jesús, cumplió la escritura que decía que la sepultura del siervo sufriente sería entre ricos. Isaías, el profeta que profetizó 700 años antes de Cristo, en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 9, hablando de este siervo sufriente, el Señor Jesús, del Cristo, del Mesías, dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mas con los ricos fue en su muerte. Cuando el Señor murió en la cruz de en medio y a cada lado suyo un ladrón,
un impío. Le correspondía por ley y costumbre romana que su cuerpo inerte tuviera como destino final, como les decía, el vertedero de la ciudad. Pero por intervención desinteresada de este hombre, José, proveniente del pueblo de Arimatea, que se supone que estaba distante a unos 25 a 35 kilómetros de Jerusalén, gracias a la intervención de José de Arimatea, el destino del cuerpo inerte del Señor fue un lugar totalmente distinto. Y no corrió la misma suerte que los dos ladrones que murieron también aquel 14 de Nisan, día de celebración de la Pascua judía. Como decía, José era originalmente de Arimatea, pero miren esas raras coincidencias que solo Dios las hace. Él era dueño de un huerto precisamente allí en Jerusalén, contiguo al monte Calvario, en donde tenía un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado allí, nadie había sido puesto allí. Generalmente aquellos sepulcros lo poseían solo personas ricas y eran construidos en la roca o aprovechando alguna caverna natural del cerro. Entonces, cuando el cuerpo inerte del Señor fue sepultado en aquel sepulcro nuevo de este hombre rico, se cumplió la escritura de Isaías que decía que el siervo sufriente con los ricos sería en su muerte. Hermanos, el Señor padeció la cruz por todos nosotros, eso lo sabemos. Él murió de la manera más atroz, en una cruz, considerada esta una muerte maldita, destinada para los peores criminales, siendo inocente de toda acusación, tal cual lo halló Poncio Pilato y el mismo tetrarca Herodes. Pero fue sepultado de manera honrosa, en una tumba familiar de un hombre rico. La idea, hermanos, que el Señor sufrió una muerte maldita tiene varios fundamentos. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, dice, porque maldito por Dios es el colgado. Y Jesús murió colgado ahí en un madero. En la cultura judía, morir colgado de un madero era un símbolo de estar bajo maldición divina. Y el Señor se hizo maldición por nosotros, porque nosotros nos correspondía ese tipo de muerte debido a nuestros pecados. El apóstol Pablo hizo mención de este mismo asunto ahí en Gálatas 3:13, cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor se llevó nuestra maldición, se llevó nuestra condena, y Él, el justo, el santo, el puro, por nosotros se hizo maldición cuando fue colgado en un madero y murió allí. Pablo interpreta este pasaje de Deuteronomio y nos explica que Cristo asumió esta maldición por nosotros, para librarnos de la maldición a la cual estábamos sujetos por nuestros pecados. Este texto de Gálatas recién mencionado es muy claro y nos dice que la muerte de Jesús fue considerada maldita y murió entre medio de otros dos, también malditos. Y lo hizo entonces para ofrecerse como sustituto de nosotros, nosotros los que estábamos malditos por causa de nuestro pecado. Luego, hermano, de entregar voluntariamente su espíritu en la cruz, porque el Señor entregó su espíritu. Dijo, tengo esta vida, nadie me la puede quitar, de mí mismo la entrego. Y tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Y después de entregar su vida al Señor ahí en la cruz, José de Arimatea, con la cooperación de un fariseo, del fariseo Nicodemo, dice la Escritura que tomaron el cuerpo inerte del Señor y lo pusieron en un lugar honorable, una tumba nueva y costosa. Y con este acto José de Arimatea consideró a Jesús, fíjense ustedes, como un miembro de su familia, porque esta era una tumba familiar. El Señor fue considerado por este hombre, José de Arimatea, por este discípulo del Señor, que era un discípulo también de seguro en secreto, fue considerado parte de nuestro hogar, parte de nuestra familia. Eso es lo que tiene que ser el Señor. Tiene que ser incorporado a nuestra familia. Él debe estar en nuestro propósito, en la vida y en la muerte. Aún cuando suframos de los peores momentos, el Señor debe ser parte de nuestra familia
Él debe dirigir precisamente nuestra familia. José de Arimatea era un hombre rico y miembro del Sanedrín, como dice también Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Dice que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Entonces el sepulcro en el cual fue puesto el Señor no fue una cueva, sino que había sido labrada ahí en la roca. Hombres a cargo de José de Arimatea habían labrado la peña, habían hecho este sepulcro grande, espacioso, nuevo, especial para que lo ocupara algún miembro de su familia. Y qué tremendo honor que ese sepulcro lo ocupó precisamente nuestro Señor. El evangelista Marcos agrega otros detalles también ahí en Marcos 15, versículos 44 al 46. Dice que Pilato se sorprendió de que el Señor ya hubiese muerto. Y dice que haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Imagínese este hombre, ese día tremendo ahí, todas las cosas que hizo. Hasta mandó a comprar una sábana o él mismo personalmente fue a hacerlo. El apóstol Juan agrega el detalle de que José Arimatea no actuó solo, sino que fue ayudado por un amigo suyo, por Nicodemo. Dice Juan capítulo 19, versículos 39 al 42. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Al igual, hermanos, como sucede con este desconocido José de Arimatea. En la historia de la iglesia ha habido personas que, sin tener un currículum espiritual ampliamente conocido, tal vez, como diríamos, un ilustre desconocido, han hecho una obra grandiosa en el tiempo preciso y con eso han dejado una huella imborrable en la historia. Nosotros debiéramos procurar dejar una huella para la obra de Dios, para que sea recordada el pasar que tuvimos por esta tierra y que realmente servimos al Señor e hicimos algo que fue útil en el reino de Dios. No solamente cosas personales, sino tal vez cosas que trasciendan la historia. Cada uno debiera esforzarse también por servir a Dios, agradar de tal forma a Dios, que generaciones posteriores a la nuestra, si es que Cristo no ha venido, puedan recordar lo que hiciste por causa del Evangelio. Definitivamente la ciudad de Jerusalén en el siglo I, este día de preparación de la Pascua judía, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, fue un día muy especial. Los discípulos se llenaron de cobardía y nadie tuvo la valentía de ser alguien que atestiguara, por ejemplo, en favor de su maestro. Y en el intertanto no hicieron nada. Se quedaron ahí mirando. Si no hubiese sido por José de Arimatea y Nicodemo, el Señor hubiese terminado en el basurero municipal. Y aparecieron estos dos que cambiaron la historia. También ahí en la cruz aparecieron dos ladrones crucificados a cada lado del Señor, de los cuales no sabíamos nada de su vida personal. Y uno de aquellos ladrones en un poco rato dejó una huella imborrable en la historia, de los que están confirmados para vivir eternamente en el paraíso con Jesús. Uno de ellos se arrepintió allí. Y luego, muerto el Señor, aparece uno de la clase adinerada, miembro del prestigioso y honorable Sanedrín. Este mismo Sanedrín que condenó al maestro, y él era miembro de ese concilio. José Arimatea, desafiando cualquier posible represalia, valientemente actuó
actuó sin tardanza, a pleno día, no en la oscuridad, entre las 3 y las 6 de la tarde. Ese era su tiempo para hacer todos los trámites, ir donde el gobernador, pedir el cuerpo de Jesús, comprar la sábana, que Nicodemo trajera el ungüento, llevar al Señor al lugar donde iba a ser puesto en el sepulcro, poner al sepulcro adentro, llenarlo con los ungüentos, mover la piedra, cerrarla y no violar el sábado, que iba a empezar poco después de las 6 de la tarde, cuando el sol se ocultara. Hermanos, mientras en la iglesia unos comentan, otros miran de lejos, algunos ni les importa lo que pasa, pero hay otros que toman la iniciativa y contra todo pronóstico actúan con ingenio y llenos de misericordia y decisión, y en poco tiempo son capaces de hacer muchas cosas, sin importar las malas consecuencias que pudieran tener por ello. La pregunta es, ¿de cuál eres tú? ¿De aquellos que meditan estas cosas y medita y no hace nada? ¿O aquellos que realmente actúan cuando hay que actuar? Da el paso, arriesgándolo todo. Medita, hermano, en estas cosas, en cuál es tu conducta en el cuerpo de Cristo a la hora de cuando es preciso actuar. Hay algunos como José de Arimatea que cuando se presenta la ocasión están más dispuestos que otros, que tal vez hacen mucho ruido, pero como él efectuó un servicio verdadero y terminó haciendo historia. Un desconocido para nosotros hasta esta altura en el Evangelio de Lucas viene a ser tremenda historia. Y dice Lucas capítulo 23, versículo 51. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. José de Arimatea, siendo miembro del Sanedrín, no había estado de acuerdo con la condena a muerte que fue decretada por aquel tribunal. Pero su opinión no tuvo mayor influencia en la decisión del Sanedrín. Pero era un creyente que de verdad esperaba el reino de Dios. Y el Señor Jesús les habló mucho de ello a todos ellos, a los que lo condenaron, a los que tuvieron presente, a los que no tuvieron presente. De hecho, vino a decirles claramente y con pruebas poderosas que el reino de Dios se había acercado, que el reino de Dios había venido a ellos a través de su vida, de la vida de el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y él con sus enseñanzas y grandes obras demostró que precisamente el reino de Dios que esperaba José de Arimatea se empezó a ver manifestado en la obra y vida de Jesús. El apóstol Juan nos habla un poco de este hombre de José de Arimatea, ahí en Juan 19:38. Dice la escritura, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea sabía que sus compañeros del Sanedrín podrían haberlo ajusticiado terriblemente, pero aún prevaleció su deseo de ser un fiel discípulo del Señor. Y secretamente, dice, por miedo a los judíos. Claro, era evidente. Dice que fue a Pilato y le rogó que le permitiese llevarse el cuerpo del Señor a su tumba. Y Pilato se lo concedió. Y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero esto no lo hizo a oscuras. Lo hizo entre las 3 y las 6 de la tarde. Juan afirma que no solo esperaba con fe el reino de Dios, José de Arimatea, sino que era un discípulo suyo. Hermano, no debemos descartar a nadie cuando evangelizamos. A lo largo de la historia han existido muchas sorpresas, convirtiéndose en personas que jamás nadie hubiese pensado. Muchas veces decimos, según las Escrituras, que es muy difícil, como dijo el Señor, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero ha habido personas de la clase alta, como José de Arimatea, muy adineradas que se han arrepentido de sus pecados y han creído el mensaje del Evangelio y han venido a ser discípulos del Señor. Así que nosotros tenemos que predicarle a todos, a quien se nos ponga enfrente, si tenemos la oportunidad de hablar del Señor. Alguien le habló a José de Arimatea y José de Arimatea finalmente se transformó en un discípulo del Señor, este hombre rico. Al principio en secreto,
Pero no se puede ser discípulo del Señor en secreto todo el tiempo. Y José Arimatea tuvo que tomar la decisión. Y fue en secreto a Pilato. Pero cuando todos vieron que se llevó en una sábana el cuerpo del Señor a su huerto, estaba claro cuáles eran sus intenciones. Dice Lucas capítulo 23, versículo 52, que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, como hemos dicho. No existen, hermanos, los discípulos encubiertos de por vida. Podemos llevar un evangelio secreto por miedo, pero en algún momento, llegada la hora, el discípulo que se había mantenido encubierto por miedo u otras razones tendrá que dar el paso al frente y hacer cosas que lo harán salir del anonimato en el que se encontraba. Tal fue la obra de este hombre, de José Arimatea, que cristianos de todos los tiempos podemos saber el nombre de aquel miembro honorable del Sanedrín que superó sus miedos y fue a pedir el cuerpo muerto del Señor. Y esto no quedó en secreto, hermanos, de seguro, pues evidentemente los miembros del Sanedrín se enteraron en aquel mismo día lo sucedido en secreto. De hecho, los mismos que condenaron al Señor pidieron a Pilato una guardia romana especial allí en ese sepulcro de José de Arimatea para evitar que algún seguidor de Jesús robara el cuerpo. Entonces, necesariamente, los miembros del Sanedrín se enteraron que Jesús fue sepultado en el sepulcro nuevo de José de Arimatea y que él autorizó tal sepultura. Nadie hubiese podido sepultar allí a Jesús si el dueño del sepulcro no lo hubiera permitido, hermano. Por lo tanto, se enteraron, sí o sí, de que José de Arimatea era discípulo del Señor y había ido a Pilato a pedir el cuerpo. Los discípulos que siguieron públicamente a Jesús huyeron o se mantuvieron de lejos. Pero José de manera audaz tomó una decisión que pudo haberle costado muy caro, incluso su vida. Estimaba tanto a quien consideraba su maestro, por eso pidió su cuerpo para darle sepultura. Y no le importó las represalias por haber hecho aquello. Y nosotros aquí estamos dispuestos a hacer. ¿Qué riesgo estamos dispuestos a correr por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesús? ¿O estamos más preocupados de las represalias? ¿O de pasar vergüenza, o de ser avergonzados, o de que se burlen de nosotros? Fíjense ustedes, hermanos, cuántas cosas no habrán pasado por la mente de aquel hombre, José de Arimatea, en aquel terrible día. Viendo que era imposible detener la barbarie de la condenación de Jesús a muerte. Luego viendo ya que el Señor no hacía ninguna obra poderosa para bajarse de la cruz, que no se resistía a morir allí, sino que precisamente entregaba el Espíritu. Él pensó que su maestro no se merecía ir a parar al basurero de Jerusalén. Y apoyado por Nicodemo hicieron esto que nadie se esperaba. A falta de los amigos y apóstoles del Señor que nada hicieron, tomaron una decisión que tenía que ser rápida, pues el Señor expiró a las 3 de la tarde y el día acababa en 3 horas más, cuando se ocultaba el sol. Y luego venía el día de reposo obligado. Así que en estas 3 horas estos hombres se movieron rápido y finalmente lograron su objetivo dándole una sepultura de emergencia al Señor, una honrosa sepultura. Cuando los miembros de una congregación, hermano, o los líderes se quedan paralizados, oh, o los que tienen ciertos ministerios o dones no actúan y se quedan muertos allí, Dios tocará el corazón de otros invisibles, de los que quieran trabajar, de los cuales tal vez nadie espera, tal vez nadie espera nada de aquella persona. Y aquellas personas asumirán en el momento oportuno la obra de Dios y harán lo que Dios está pidiendo. ¿De cuál eres tú? De los que estará allí haciendo la obra, de los que estará mirando. O de los que sencillamente escuchan el llamado pero no lo obedecen. Ojalá, hermanos, cada uno de nosotros, los que escuchan este mensaje, sea de los que actúan, de los que se arriesgan, de los que no les importa lo que piensa el resto o los propios parientes, sino que decididos obren con decisión y sean efectivos y eficientes, como lo fue José de Arimatea en el momento en que nadie de los elegidos, de los discípulos, de los apóstoles, los más cercanos, ninguno de ellos apareció para ayudar.
José de Arimatea fue creativo, proactivo, se movió, hermano. No esperó instrucciones, no pidió autorización al sumo sacerdote, no fue al pastor a pedirle permiso para hacer la labor. Sencillamente actuó, sino que obró con rapidez y efectividad. Y hoy día su obra permanece hasta nuestros días como un gran ejemplo para nuestra vida cristiana. Dice Lucas capítulo 23, versículo 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. No siempre tenemos toda la vida para demorarnos en tomar una decisión. No siempre tenemos mucho tiempo para actuar. Hay momentos en que debemos proceder rápido. Dios nos ayudará, debemos confiar en eso. Él nos abrirá las puertas necesarias que golpeemos para que su voluntad se haga como Él quiere. Tal cual lo hizo José de Arimatea, que fue a golpear la puerta del gobernador romano. Debemos, hermanos, saber reconocer el tiempo en que es necesario moverse rápido. No tanto pensar y reflexionar y filosofar, no tanto pensar sin hacer nada, sino que si es hora de actuar, hacerlo y punto. Si tienes en tu cabeza un plan de acción, ¿qué esperas? Hazlo. No le des tantas vueltas al asunto. Hazlo. Si hay algo que falta, que tú ves que falta, bueno, Dios ya te lo mostró, hazlo tú. Dios proveerá los recursos materiales y humanos. Busca las personas o vendrán personas a ayudarte. Él pondrá incluso a personas a nuestro lado para que todo resulte bien. José de Arimatea, hermanos, tenía poco tiempo para actuar, como hemos dicho, antes que empezara el día de reposo. Para ser preciso, solo 3 horas. Debía pedir el cuerpo al gobernador Pilato. Así que se apresuró y consiguió una cita con él. No sabemos cómo. Fíjense ustedes, no temió contaminarse entrando en la casa de un romano, de un gentil. No como los otros del Sanedrín que no quisieron entrar al palacio romano y tuvo que Pilato salir a hablar con ellos. No temió contaminarse, entrar allí. Su motivación era mucho mayor. Pilato se sorprendió, dicen, por la rápida muerte de Jesús y concedió a la petición de José de Arimatea. Fue un trámite que resultó perfecto, rápido, pero él solo, sin ayuda, no podía actuar. Necesitaba que alguien lo ayudara. Y allí el Señor puso al fariseo Nicodemo. Fue aquella persona que necesitaba a José de Arimatea. Dios tocó también su corazón para que lo ayudara en cumplir con lo que aquel se propuso. Y debían hacerlo en poco tiempo. Y tenían que trasladar el cuerpo del Señor desde el Monte Calvario al sepulcro nuevo y darle esta honrosa sepultura, sin antes ungirlo con muchos ungüentos. Jesús, hermano, fue bajado de la cruz. Lo pusieron en una sábana limpia, en lienzos limpios, que habían comprado recién. Y lo trajeron y lo trasladaron desde el Monte Calvario, desde la cruz misma, al sepulcro nuevo que estaba en el huerto de propiedad de José de Arimatea. Agrega el apóstol Juan ahí en Juan 19, del versículo 39 al 42. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Las tremendas coincidencias de Dios. Justo allí donde estaba crucificado el Señor, había un huerto y en ese huerto un sepulcro nuevo que le pertenecía a José de Arimatea. Y se usó, dice, mirra, como era de costumbre, como especia aromática para aplicarlo en el cuerpo inerte del Señor Jesús. Cuando nació Jesús en Belén, recuerden ustedes, hermanos, uno de los magos de Oriente le llevó mirra, como presagio de que algún día moriría y recibiría aquellas atenciones. Y un fariseo
de la misma casta religiosa que condenó al Señor, Nicodemo, que era disidente de los otros fariseos y seguidor secreto de Jesús. Fue el encargado de usar mirra en el cuerpo inerte del Señor y cumplir la profecía, en cierto modo, hecha por aquel mago de Oriente que llevó mirra al recién nacido Jesús. La escritura, hermano, cuenta que hacía un tiempo atrás, Nicodemo se presentó de noche en secreto al Señor, por miedo, por supuesto, también a los otros fariseos, para no ser descubierto por aquellos, con el objeto de recibir una enseñanza personal. Pero aquel 14 de Nisan, a plena luz del día, entre las 3 y las 6 de la tarde, valientemente dio la cara a Nicodemo y no escatimó esfuerzos económicos para regalarle a su señor una muy valiosa carga de ungüentos aromáticos de 100 libras, hermano. Esto equivale a unos 32 kilos de ungüento, que era una cantidad enorme, muy cara de mirra, una cantidad extraordinaria, muy costosa, digna de un enterramiento real. Y vaya que se lo merecía nuestro Señor, que tuvo una muerte maldita asumiendo nuestra culpa. El rey fue sepultado allí y como rey también tuvo un enterramiento ahí y se le pusieron 32 kilos de ungüento ahí en su cuerpo. Hermanos, tremendo lo que puede llegar a ser el Evangelio de Dios en la vida de la persona, cómo cambiarla. Desde tener miedo y ir de noche al Señor, a dar la cara delante de miles de personas y decir que él era un seguidor de aquel que murió. Hay que tener mucha fe, hermanos, para hacer eso. Esta tumba a la que fue llevado en sábanas o lienzos fue una cavada ahí en la roca. Era lo bastante espaciosa como para caminar en su interior. Según los relatos que aparecen ahí en el Evangelio, en el domingo de resurrección, Pedro y Juan corrieron y entraron también a aquella tumba. Cabía fácilmente más de una persona. Después del sepelio se puso, dice, una piedra de gran tamaño que no tuvo que haber sido tan fácil moverla. Y había que hacerlo antes de las 6 de la tarde, para tapar la entrada como era costumbre. Así lo confirma Juan en Juan capítulo 20, versículo 1. Alguien tuvo que ayudar para sellar la tumba moviendo esa gran piedra. Pero todo lo proveyó Dios, hermano. Todo fue rápido y laborioso porque dos hombres fueron movidos a actuar cuando todos estaban congelados. Pero resultó bien, hermano, y dentro del plazo, antes que comenzara el día de reposo, en que por ley mosaica no podrían haber hecho todo esto. Dice la escritura ahí, Lucas capítulo 23, versículo 54, que era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. La frase día de la preparación era un tecnicismo que se usaba para referirse al día anterior al día de reposo. El día cuando se comía la Pascua era el 15 de Nisan, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el día de reposo obligado, independiente que fuera sábado o no. Ese día 15 de Nisan debía ser un día de reposo. Éxodo lo decía así, Éxodo 12, versículo 16. El primer día habrá santa convocación, decía la palabra, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. O sea, el primero y el séptimo eran de reposo. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. También dice lo mismo en Levítico 23, versículo 7 y en Números 28, versículo 18. Podía suceder entonces, por ejemplo, que ese día cayera en viernes y sería día de reposo. Y luego vendría el sábado, que también era reposo obligado. Así era posible que se juntaran 2 días de reposo, viernes y sábado. Pero hay que tener claro, hermanos, que en el judaísmo del siglo primero, cualquier parte de un día o de una noche se contaba como día completo. Este principio en el judaísmo se llama inclusión hebrea, para que usted sepa. El día uno, por ejemplo, se contaba de cualquier hora del día hasta el anochecer, aunque fuera un pedazo de día. El día 2 era la noche más el día siguiente. Y el día 3 era la noche más el día siguiente. O sea, el día uno fácilmente podía ser el viernes. El día 2 el sábado y el día 3 el domingo. Pues fíjense usted que el Señor había dicho ahí en Mateo capítulo 12, versículo 40.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por este principio de inclusión hebrea, es totalmente posible que el Señor haya muerto un día viernes y, como dice la tradición, estuvo en el sepulcro el sábado y resucitó el domingo. Por supuesto, hay otras versiones que dicen que pudo haber muerto antes, pero hay que conocer este principio de inclusión hebrea, que aunque haya sido una porción del día viernes, solamente entre las 3 y las 6 de la tarde, ese día se considera día completo, día y noche. Por eso se cuenta como día y noche, aunque ya la noche había pasado. Recuerda usted que el día hebreo empieza con noche y luego avanza el día. Pero aunque haya tenido una fracción de día, se considera noche y día. Principio de inclusión hebrea. Lucas capítulo 23, versículo 55, dice la escritura. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y aquí aparecen las mujeres, hermano. Las mujeres galileas siguieron a José y a Nicodemo hasta la tumba y vieron, dice, dónde fue puesto el cuerpo de Jesús. Por tanto, ellas sabían dónde volver cuando pasara el sábado y poder ungir el cuerpo inerte con otro ungüento que, como dice Lucas capítulo 23, versículo 56, ellas prepararon. Y dice, y vueltas, ahí en Lucas capítulo 23, versículo 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Ellas estuvieron cerca del Señor, aunque no testificaron ante las autoridades. Según la ley y costumbre, hicieron lo que estaba a su alcance. Aquellas mujeres fueron y compraron las especias aromáticas antes que empezara el día de reposo, para así tenerlas listas para el domingo al amanecer. He aquí también unas mujeres que se movieron entre las 3 y las 6 de la tarde. Fueron a comprar estas especias aromáticas y las prepararon, las dejaron listas para tenerlas listas para el domingo al amanecer e ir al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. En medio de su gran dolor, estas mujeres no se quedaron paralizadas mirando. No se quedaron paralizadas llorando sin hacer nada. No se quedaron paralizadas rajándose los vestidos, ni echándose ahí ceniza, sino que tomaron la iniciativa y actuaron considerando los tiempos legales que tenían para hacerlo todo y no violar el día de reposo. Esta noble labor de ir a ungir con estas especias aromáticas a su maestro les concedería, hermano, una de las mayores bendiciones, una de las mayores primicias de la historia del hombre, ser las primeras testigos de la resurrección de Cristo. No fueron los más cercanos apóstoles, fueron estas mujeres que a la hora de la muerte del Señor anduvieron ahí mirando dónde fue puesto el Señor y fueron a comprar sus especias aromáticas y las prepararon. Y el Señor les concedió una de las mayores primicias de la historia, su resurrección. Cuando nos esforzamos, hermano, cuando no nos quedamos paralizados, el Señor nos va a hacer de seguro algún regalo precioso. Vamos a ser testigos de algo maravilloso. Si nos quedamos allí encerrados, sin hacer nada, paralizados, difícilmente vamos a tener la oportunidad de ser testigos de cosas maravillosas. Como cristianos debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para agradar al Señor, no esperando recibir nada a cambio, solo por amor a Él. Pero les aseguro que el Señor de algo nos va a hacer disfrutar porque Él es un Padre amoroso. Hermano, la vida nos ofrecerá muchas oportunidades de servir a Dios. Desde el anonimato, desde ser invisible o haciendo cosas a un nivel más público, donde todos nos vean. Ellas no tocaron trompeta para ir a ungir el cuerpo muerto del Señor. Sencillamente aquellas mujeres llenas de gran dolor y angustia se organizaron como pudieron, consiguieron los recursos económicos necesarios y sin demorarse mucho, en un poco rato, fueron y compraron todo lo necesario para cumplir la misión que se propusieron en su corazón.
Debemos actuar, hermano, en lo que podamos sin lamentarnos por lo que no esté a nuestro alcance. Si tienes esa actitud, de seguro tendrás otro pasar en el Evangelio y Dios te dará mayores responsabilidades. De seguro, hermano, encontraremos una o más personas que quieran unir fuerzas con nosotros para actuar eficientemente en poco tiempo. Ellas tuvieron también solo 3 horas para llorar la muerte del Señor y al mismo tiempo planificar lo que harían. Reunir los recursos, ir a comprar y preparar todo lo necesario, sin violar el día de reposo que comenzaba al ponerse el sol en el horizonte, a las 6 de la tarde, un poco más. Cada uno de nosotros, hermano, debe aprovechar las oportunidades de serle útil al Señor. Ellas no eran mujeres perfectas, pero quisieron honrar al Señor. Tal vez tú no eres una mujer perfecta, no eres una persona perfecta, pero si quieres honrar al Señor, tu actuar va a ser premiado, como fue premiado el actuar de aquellas mujeres que recibieron la mayor noticia de la historia. Jesús resucitado delante de ellas, sabiendo la noticia más grande de toda la historia, que había vencido la muerte y con ello el pecado había sido vencido, la muerte había sido vencida y realmente era el Cristo, el Mesías que esperaban, tal cual lo sospechaban. Ya no habría más muerte eterna para los que creyeran ni confesaran al Salvador. Y ellas, por su noble misión, fueron testigos cuando fueron al sepulcro y vieron al Señor resucitado. Hermanos, gloria al Señor, porque su plan se ejecuta de manera perfecta. Él usa a quien esté dispuesto a servir y honrará el nombre de aquellos que trabajaron tras bambalinas o desde el anonimato. Dios, hermanos, tenga misericordia de nosotros cuando nos hemos quedado paralizados, solo mirando sin hacer nada. Dios cambie nuestra conducta y nos llene con su Espíritu Santo para tomar la iniciativa, ser líder cuando sea necesario, cuando los otros se queden paralizados sin hacer nada. Nosotros tomemos la iniciativa y hagamos lo que sea necesario. Debemos honrar a Dios aún en la aparente derrota, como estas personas, como José de Arimatea, como Nicodemo, como estas mujeres, que aún pensando que se había acabado todo, estuvieron allí para honrar al Señor. Sabemos, hermanos, que Dios tiene planes mejores, que muchas veces desconocemos totalmente. Tal vez la estamos pasando mal, pero vendrán tiempos mejores. Debemos seguir haciendo la voluntad de Dios, aun cuando la estemos pasando mal, aun cuando estemos llorando alguna situación negativa en nuestra vida. Pero si somos fieles y sensibles, entenderemos cuál debe ser nuestro rol, cuál nuestra obra ante Dios. Dios, hermano, nos ilumine, nos fortalezca, nos dé sabiduría para hacer lo que Dios conviene. No te quedes paralizado si tienes algo en mente, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el nombre que debe permanecer en nuestra mente. Aunque nuestra vida no sea perfecta, aunque la estemos pasando mal, aunque haya momentos oscuros de tinieblas, de dolor, de muerte, debemos seguir dando gloria al nombre de Jesús y agradar al Señor en todo. Gloria al nombre de Jesús que tomó nuestro lugar en el madero de la cruz y gustó una horrible muerte por nosotros, que se hizo maldito para que nosotros fuéramos liberados de la maldición. Él derramó su sangre y dio su vida por nuestro rescate eterno, hermano. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. El que estuvo muerto y ahora vive para siempre, gloria a Dios. El que estuvo muerto y ahora vive. Y volverá por los vivos y por los muertos para levantarnos a una vida eterna con Él en su reino. Gracias, Señor, porque a través de tu vida, tu muerte, tu sepultación nos enseñas algo para nuestra vida. Nos traes testimonio de personas que estuvieron allí para hacer la obra y cumplir tu palabra de que sería tu muerte entre ricos, sepultado entre ricos. Gracias, Señor, porque nos hace meditar en si estamos haciendo bien las cosas en nuestro tiempo. Nos haces meditar que pagaste, gustaste la muerte por nosotros. Nosotros deberíamos ser sepultados para siempre, pero tú gustaste la muerte por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque diste la vida por nosotros y porque nos das ejemplo en tu palabra. Y tu palabra es viva. Y esa palabra dicha, escrita hace siglos, hoy día puede alimentar nuestra mente, puede darnos nuevas ideas, estimularnos,
limpiar nuestro corazón y abrirnos camino en medio, tal vez, de lo enmarañado que puede estar nuestro presente. Señor, ayúdanos a abrir el camino. Abre camino entre nosotros y danos las fuerzas para actuar, aun cuando todos se hayan detenido, para sencillamente agradarte en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.